Buenas y bienvenidos un día más al canal. Bueno, en el día de hoy me encuentro con una nueva sección y como pueden ver, no me encuentro solo, me encuentro Conmigo. con, exacto, quién tú eres, preséntate para que la gente te conozca. Hola, ¿cómo están? Me llamo Hansel y soy un intento de youtuber acá desde Miami. Soy cubano también y bueno, pues estamos acá sometiéndonos a las órdenes de WiiWi. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, les explico un poco para que entiendan de qué trata esta sección. Yo voy a hacer una sección con personas, o sea, con cubanos específicamente, alrededor del mundo, para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia migratoria, ya que cada emigrante es un mundo distinto. Y pues hoy vamos a empezar con él. A ti te vamos a coger de conejillo de indias para saber cómo fue toda tu experiencia. Bueno, primero lo primero. ¿Cómo fue que saliste de Cuba? Eh, bueno, ya yo había salido de Cuba antes, desde el 2017. Yo había viajado a México, a Cancún, al Distrito Federal, lo que ahora se llama Ciudad de México. Y no, en ese momento no era mi idea dejar el país, eran básicamente viajes de turismo o de mulear ropa, que muchos suscriptores tuyos que sean cubanos deben conocer ese término, o si no, puedes hacer un video de eso, aunque eso ya ha muerto, ya eso ha mermado bastante. O sea, necesitas ya hay que se va porque se va completo. Ya es que se va es porque se va. Yo que fui guanajo y no me fui en el 2017. Pero ya cuando decidí irme del país, que fue en el 2022, febrero del 2022 que decidí, yo me fui en marzo y fue por México también. O sea, se puede decir muchas personas de la diáspora acá de la Florida con que yo hablo, que soy una de las personas, digamos, más afortunadas, entre comillas, porque tuve una salida no directa a los Estados Unidos, no tuve ese boleto de oro del chocolate de Willy Wonka que llegaste al aeropuerto de la Florida, pero sí me monté en un avión en Camagüey y me bajé en el aeropuerto de Cancún. Pero fui ahí a Wow. México y de ahí sí la travesía fue ilegal hasta la Ok, frontera. como toda la frase. Claro, porque ¿qué pasa? Tú estás legal. Hay muchas personas que hicieron eso, que tenían visa de turismo a México, o muchas personas que cuando llegaron a México, México es un país que es muy bueno. A mí me encanta México, me encanta la cultura mexicana y me encantan las personas mexicanas. Hay mucha gente que dice que los mexicanos que tienen, a mí me encantan los mexicanos, la verdad que sí. Aunque tuve muy malas experiencias con personas mexicanas, pero el problema es que también uno se junta en esta travesía con todo tipo de personas que son básicamente delincuentes, ¿no? Pero como tal, la sociedad mexicana, que es el coyote cubano, ¿no? El migrante cubano no conoce, no se empapa, son personas geniales. Y hay mucha gente que llega a México y se compra la residencia mexicana, porque México es un país en que todo se compra. La licencia de conducción te la compras en un día, la residencia te la compras enseguida. Entonces hay mucha gente que se compra la residencia mexicana y aunque tú estés legal en México, nada más que por ser cubano y estar en las ciudades fronterizas, dígase Juárez, dígase por donde yo crucé, que fue Mexicali, todas esas zonas, nada más que por ser cubano, aunque tú estés legal, ya tú estás en un problema, porque todo el mundo sabe, las autoridades mexicanas, a lo que tú vas. Eres un posible migrante, claro. Eres un posible El inmigrante, cubano te nace con el paran, te carnet sacan, te montan en y un el avión para migrante. Cuba, da igual. Entonces, ya mi visa mexicana, una vez que tú estás en una ciudad esta fronteriza, eso daba igual. Eso era someterse a que las personas te pararan, te quitaran dinero y, y fue así. Yo llegué a Cancún, de ahí volé a Guadalajara, que en ese viaje pararon a muchísimos cubanos que estaban legales en México, y los pararon y no los dejaron montarse en el avión. Y de ahí fui hasta Mexicali. Y en Mexicali crucé el río con un grupo El Río de... Bravo. No, no es el río Bravo, porque ¿qué pasa? Yo crucé por una parte de México que está, digamos, más al occidente de México, más para arriba, pegado a Arizona. Entonces el río Bravo está como más para abajo de México. Yo crucé otro río, yo crucé otro río, eh, y fue con un grupo de latinoamericanos, peruanos, colombianos, venezolanos y dos cubanos más que estaban en mi misma situación, que eran cubanos que estaban con papeles ahí, que venían de Chile, si no me equivoco, un matrimonio. Y cruzamos el río
y ya nos entregamos a la patrulla, que fue gracioso porque no había ninguna patrulla que nos recogiera ni nada. Cada cual tiene su historia. Cuando tú vayas entrevistando a las demás personas, Sí. la mía va a ser la más vainilla, porque fue, ya te digo, fue ir y cruzar en la frontera. Pero cada cual tiene su historia, porque hay gente que cruza el río y automáticamente lo recogen. Nosotros cruzamos el río, caminamos como una hora por todo el muro, y cuando entramos a los Estados Unidos nadie nos recibió por 2 horas, literalmente. Tanto. Por Wow. 2 horas. Y yo he escuchado historias de personas que han llegado a los Estados Unidos y alguien los ha recibido y les ha dicho, esperen acá, y los dejan ahí 3, 4 horas, pero alguien los ha recibido. A nosotros entramos por el muro y no había nadie. O recuerdo que hubo gente que se fue para un lado, otra gente que se fue para otro, nosotros nos quedamos ahí porque los americanos sí tienen eso, que como saben que la frontera está abierta, entre comillas, por un tema humanitario, ahí ponen comida, raciones de comida, que esa comida en Cuba tú no la ves. Para un inmigrante eran manzanas, sándwiches de jamón con bacon, con queso, cereal, eh, creo que una soda o un jugo o algo así, baños públicos de estos, de festivales de estos que son plásticos, Rica, rica, rica. exactamente, agua potable, todo eso ahí porque ellos saben que diariamente se entregan personas por ahí. Y ahí nosotros nos quedamos esperando 2 horas hasta que nos vinieron a recoger. A recoger. Sí. A ver, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de decir, ya, me voy? Yo, mm, eso fue a ver, en Cuba los muchachos de nuestra edad, sobre todo, crecen con esa cosa de los Estados Unidos, yo me voy para los Estados Unidos, o hay gente que conozco que se fue para los Estados Unidos, y es como un chiste, es como una realidad que está ahí con nosotros, la idea de irse, pero yo nunca me la tomé muy en serio. Yo nunca me la tomé muy en serio. Y la verdad es que fue una decisión tan repentina como fue repentina la decadencia del país de un día al otro. La decadencia del país todos los días, o sea, del país desde prácticamente de los años 70 va en decadencia. Y nosotros crecimos también con una decadencia paulatina, pero al menos a mí y a muchas personas que yo conozco, en estos años de 2021, 2022, cuando la pandemia, el COVID, etcétera, hubo una decadencia, no, 2021, 2020. La decadencia fue extrema, fue un abrir y cerrar de ojos, el cambio de Y moneda, fue ¿cómo se llamaba esto? El el ordenamiento, ordenamiento. y fueron El cosas, reordenamiento. ordenar el ordenamiento, y yo me acuerdo que ante el ordenamiento vino una coyuntura y una cosa, yo no sé, yo sé que un abrir y cerrar de ojos, esa decisión fue tan fugaz como que el país se fue a la basura, así de rápido. Y nada, es duro porque es duro cuando te vas por lo que dejas, pero después es duro cuando te vas por lo que ves cuando llegas. Mm, es complicado, es muy complicado, pero lo que es irse del país es complicado por las cosas que dejas y no es una decisión fácil. Y sobre todo para personas que ya te digo que hacen una travesía totalmente diferente a la mía, mucho más costosa que la mía, porque por ejemplo en términos económicos, las otras travesías que tú puedes escuchar son muchísimo más caras que lo que yo hice. Yo me pagué un pasaje a México y de ahí pagué, yo creo que puedo, o sea, puedo decirlo, no creo que haya problema, fueron como $500 americanos por el cruce. Y $500 americanos por el cruce no significa nada a las otras travesías que pueden costar 6.000, $7.000 americanos. Vamos a hacer el podcast menos podcast porque al final los podcasts son como que completos y las Mm. personas lo dejan así con errores y todo y eso es pedazo, pedazo, pedazo. A medida que No, te pero dejes ir conversando, yo tengo fe, eso va a yo fluir. tengo fe que ya es más de medianoche. Ya va todo va a salir bien. Va a salir mal para tu canal y para el mío va a salir bien, no te preocupes. Entonces dime, mierda, Entonces vaya la luz. la fucking luz. No, 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 si está todo en contra, cero. La tecnología no está cooperando. Ya.
Bien. Entonces, me estabas diciendo que, o sea, tomaste la decisión de manera radical después del reordenamiento, porque el país literalmente se fue a la mierda. Qué sé yo, en un lapso de 8 o 9 meses que de repente el dólar empezó a subir. De hecho, cuando te mandé el libro, recuerdo que estaba a 165, creo. Yo me acuerdo, el libro me llegó y ya había subido. Exacto, el libro de hoy había subido, el dólar llegó a 200 pesos, después volvió a bajar y se puso como en 170, 180 y ahora está como en 200 pesos otra vez. Una Bueno, locura. para explicarte que yo cuando me fui el dólar estaba a 65. Yo no Wow. conozco, a mí me sorprendió el dólar a 65 y me sorprendían los bares y los precios de los restaurantes de 1.000 y pico pesos. Pero yo no conozco la Cuba esta que la gente me cuenta que una pizza vale 200 pesos, no sé. 200. Una pizza vale 200 pesos, la que tú te comías por la calle. Si tú vas a un restaurante a comerte una pizza, son 800, 900 pesos, 1000 pesos Para, una pizza. para mí eso Napolitana. es algo surrealista, ya te digo, es algo surrealista. No, no lo conozco y no me lo imagino, no lo asimilo. Imagínate nosotros que lo estamos viviendo. Bueno, a ver, entonces ya tú habías viajado. Por lo tanto, el cambio, o sea, el choque no fue tan duro. Pero como tal, México viene siendo que segundo mundo. México depende de las zonas en que estés, es un país en vías de desarrollo o es una de las ciudades más importantes del mundo, porque Ciudad México, que era antes conocida como el Distrito Federal, de hecho, si no me equivoco, es una de las ciudades más pobladas del mundo y no precisamente la típica ciudad poblada muriéndose de hambre la gente, es una ciudad muy, muy desarrollada. Y tú sabes que esa pregunta que me hace es graciosa porque todo el mundo, cuando me llevaban a los Walmart y a ese tipo de cosas, ¿sabes? Era como que, bueno, y a ti no te nada. Y yo como que ya conocía el capitalismo, ¿ves? El Claro. choque, el wow, el oh my God, fue la primera vez fue en México. La primera vez que yo fui a México, que vi esos mercados, que vi esas calles, que vi esas cosas, dolió, dio ganas de llorar, dio ganas de quedarse, dio ganas de nunca irse. Pero ya aquí en Estados Unidos era como, es más de lo mismo, en muchos sentidos, y hasta peor en ciertas cosas, mejor en otras, pero peor en ciertas Y cosas. claro, al final todos los países tienen sus pros y sus contras. Eso es. Todos los países tienen sus pros y sus contras y Estados Unidos, que es un país tan grande y que una ciudad está en la antípoda de la otra, y tú puedes amar los Estados Unidos si vives en Houston o puedes amar los Estados Unidos si vives en Los Ángeles, pero puedes odiarlos si vives en la Florida. Yo vivo en la Florida. Es lo único que conozco, pero no me he enamorado todavía. Y no sé si me llegué a enamorar a la fuerza, no sé, A palo, ella te va a enamorar a palo. parece. Pero sí, el choque fue en otras cosas, en el idioma no es tanto. Me acuerdo de una anécdota graciosa que yo me entregué en Arizona. En Arizona se hablaba inglés, en el centro de aislamiento se hablaba inglés. Si quieres podemos hablar también del centro de aislamiento, que eso todo el mundo lo pasa y es una experiencia bastante graciosa. Ahí no te dan Eh, las mantitas esas con yo todavía tengo plateadas. pesadilla con el sonidito de las mantitas esas. Y entonces yo me entregué en Arizona, ahí se hablaba inglés y hice una escala ni me acuerdo en dónde hice escala, o no recuerdo si hice escala. Bueno, yo sé que estuve un par de días en sitios donde solo se hablaba inglés. Aterrizo en Miami una madrugada, me recogen mis padrinos, que son las personas que me reciben, y me van a desayunar a un sitio que parecía bastante americano. Y cuando llego al sitio que voy a pedir, me sale una muchacha. "Oh, y que, dime qué van a comer. Pero con el acento de Marianao, ¿Qué tú yo soy quieres, mi chino? ¿Qué tú yo soy quieres, mi chino? camagüeyano, yo no estoy acostumbrado a escucharlo. Entonces vengo a Estados Unidos, Miami, ¿qué tú vas a comer así con él? Y yo, y desde ese día hasta hoy, es puro español, puro Puro cubaneo, pura cubano, cosa, cubano. totalmente. Eso de que no depende, que si sale de Hialeah, no, 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 no. Donde cualquier ciudad de Miami-Dade, donde tú estés, es cubaneo, cualquier ciudad, donde sea. Y mientras siga pasando el tiempo, más cubanos nos van a ver. Definitivamente, y más cubanos en otros sitios, porque antes Tampa era como que supuestamente donde menos cubanos había, y ya Tampa está lleno de cubanos.
Y ya vamos subiendo. Ya no solo la Florida, ahora también es Georgia, que es el estado que está encima. Y así, poco a poco. A ver, alerta de Vamos a spoiler. conquistar el Yo mundo. tengo, yo, tengo- yo tengo fichadas varias personas para el podcast. Y entre las personas que tengo fichadas, que no he hablado con ella, simplemente YouTube un día me la sugirió, es una cubana que está en Irlanda. En Irlanda. Y Irlanda, hace contenido desde Irlanda. exacto. Tú Pero dices, yo quiero what ver the eso. fuck, una cubana en Irlanda. De hecho, mi mamá tiene amistades en Australia. Y te quedas y es como que literalmente en cualquier rincón del mundo donde tú puedas, ahí hay un cubano. Sí, es que es muy surrealista. Australia, Irlanda, son como que no pegamos ahí en Exacto. O sea, clima, tú dices, en sociedad, nada. en Tú nada. dices España, Inglaterra, y son cosas que todavía son más, pero Irlanda y Australia. No, yo vi la muchacha esa en Irlanda y fue como que, wow, 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 ya. Me siento ahora mismo muy ordinario aquí en mi casita en Hialeah. No te preocupes, o sea, allá en los Estados Unidos ustedes son varios. O sea, más hacer varios videos en los Estados Unidos. Entonces, Ya. cuéntamelo de la mano. No, Cuéntame de la mano. eso es una cosa que por muy mala que sea tu travesía, casi todo el mundo lo que dice que lo peor es cuando te entregas, ¿sabes? Yo no he visto, o sea, he visto muchos TikTokers sobre todo, porque en YouTube no tanto. He visto muchos TikTokers y tal, pero yo no he visto hasta ahora una persona que cuente de verdad del pi al pa, del punto inicial al punto final, cómo es la realidad de una travesía. Porque o te suavizan mucho las cosas o te, no sé, ese centro de aislamiento es duro, bro. Es una cosa, ¿sabes? Al menos en mi tiempo, que fue cuando empezó lo del éxodo, todavía los creadores de contenido no estaban haciendo contenido sobre el éxodo. Yo tenía pensado de que ya la parte mala la había pasado, había cruzado el río, había caminado por el desierto, me había entregado. Dije, no, ahora voy a llegar, me van a recibir en un centro de aislamiento, supuestamente era algo así como una cárcel. Ahí voy a poder dormir, voy a poder descansar. Brother, eso fue desquiciante. Es desquiciante. Yo llegué a las 3 de la mañana en el desierto de Arizona con una temperatura súper, súper, súper baja. No estaba acostumbrado en mi vida, había estado acostumbrado a una temperatura tan baja. Y ahí estuvimos toda la noche a la intemperie porque ellos tienen diseñado el lugar para que no esté la intemperie, para que sea lo más humano posible, pero era tanta la cantidad de personas que simplemente ellos no daban abasto. Please record in the call. Entonces, me estabas contando que cuando tú te fuiste, no, o sea, había muy pocos creadores de contenido grabando videos en plan de cruzando la frontera. Y es verdad, porque si tú me dices que te fuiste cuando el dólar estaba en 65 pesos, te fuiste prácticamente al principio. Al principio, porque el dólar empezó a subir, que fueron 5 pesos diarios. Básicamente, sí. O sea que, Cuando el cambio estaba a 25 o 30 o algo así, empezó a subir bastante. De hecho, yo me ya 5 asusté pesos cuando estaba diarios. a 65, dije, ¿y esto que va a llegar a 100? Y bueno, iluso de mí. Plot twist está en 200. No. Entonces, me estás haciendo el cuento del centro de aislamiento. ¿Dónde nos quedamos exactamente en el centro de Yo al aislamiento? principio lo vi. Bueno, el centro de aislamiento es como tú acabas tu travesía, supongo que las personas que hicieron una travesía mucho más larga, pues estaban muchísimo más cansados, muchísimo más agotados y se veía como el final de la meta, como el lugar a donde tú vas, ok, ya estoy aquí en los Estados Unidos, ya me entregué, a menos yo lo veía como ya crucé el río, caminé por el desierto, me recogieron los guardias, ahora supuestamente eso es un lugar como una prisión, me toca descansar, al menos voy a poder estar en un lugar bajo techo, resguardado. A mí el río me llegó por encima del pecho, estaba todo enfangado, todo mojado, tenía frío. Y pues nada, nos llevaron ahí a ese lugar y básicamente nos pasamos toda la madrugada a la intemperie en el desierto de Arizona, con una temperatura súper, súper baja. Yo no estaba acostumbrado a esa temperatura. Porque a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, o no sé si tanto el gobierno, sino como las instituciones no gubernamentales que se encargan de mantener sus sitios, tienen las condiciones creadas para que sean sitios que tengan condiciones humanas para las personas, eran demasiadas las personas. En serio, eran demasiadas.
muchísimos cubanos, pero muchísimas personas de toda Latinoamérica, entonces tenían que sacarlas y ponerlas en un lugar que no estaba bajo techo. Y nos daban las famosas mantitas estas de aluminio térmica que sonaban así. Se me pone un ASMR de eso, yo te juro que yo me tiro por una ventana. Y nada, todo el mundo estaba ahí lo más pegado posible los unos con los otros, con mucho frío, y te iban pasando, pero no era tanto una prisión porque no era un lugar con habitación ni nada, sino que son cubículos con paredes de cristal donde te amontonan. Según tengo entendido, había una cantidad específica de personas que podían estar en esos cubículos, pero como habían tantas personas entrando y saliendo del lugar, porque básicamente ese lugar funciona, las personas que se entregan en la frontera van a ese lugar y en ese lugar se decide si te dejan pasar a los Estados Unidos con una orden de deportación o con un paro que te den permiso a estar en los Estados Unidos o si te deportan directamente a tu país o a México. Y entonces eso es como una zona de estadía. No debes estar ahí más de 2 o 3 días. Entonces te amontonan ahí en esos lugares, te ponen un colchón y estuvo feo eso. Estuvo feo porque estás muy estresado, estás con más de 100 personas en un lugar que no sabes quiénes son. 100 personas, sí, definitivamente había más de 100 personas allá adentro. Y Wow. no alcanzaban los colchones para todo el mundo, por supuesto. A mí, por ejemplo, me dio mucha fiebre por el estrés y yo lo único que quería era dormir. Yo, de hecho, mi plan era, si a mí me meten preso, yo me voy a pasar los 3 días durmiendo callado, yo voy a donde me digan, a lo que me digan, bajo la cabeza. Pero estábamos en COVID y entonces cada 4 horas o cada 2 horas, una cosa de esa, te sacaban a todas las personas del local para desinfectar el local. Como habían tantas personas adentro, te sacaban y te desinfectaban. Entonces yo cogí un poquito de sueño, vamos, todo el mundo de pie para afuera. Como no alcanzaban los colchones y el cubano es como es, no entraban las personas ordenadamente de uno en uno para coger su colchoncito. El primero que Aquellos eran los entraba. molotes, los piñazos, no sé qué, para ver quién cogía el colchón. Y yo siempre me quedaba de último ahí, me sentaba en mi esquinita. Un viaje agarré un colchón. Y ya, así, básicamente. ¿Qué tiempo estuviste dentro? Yo estuve 5 días. 5 días, sí, fueron Ajá, 5 días. No, me tenía que haber ido en el tercer día. Me ajá, montaron, me dieron el parol, me dieron el teléfono, me montaron en una guagua, me sacaron del lugar, me puse súper feliz. Nos llevaron a un centro ahí, nos hicieron una prueba del COVID y el chofer nos dio la noticia de que a como a 6 de nosotros se les había quedado los papeles en el centro de detención y que entonces teníamos que regresar. Y fue básicamente como la película de terror cuando la muchacha está saliendo así, oh, me escape del asesino, el tipo está atrás y le corta la cabeza. Yo no me más creía vino más vino cuando me volvieron a meter ahí, yo no me creía que yo estaba regresando y decía, no, 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 como que aquí otra vez. Yo me quería morir. Y ya fueron 5 días. Y de ahí nos sacaron. Y yo de nuevo con miedo a tener que regresar, pero no, no pasó. ya estás allá, ya estás allá. Entonces, a ti o sea, tu estatus migratorio es que cruzaste con parol. Pero por lo general Con la el gente que tiene famoso parol, parol ese de los 60 días, que tenía pero vuelto loco a media Florida. la gente que tiene parol lo que hace es que aplica un asilo político, ¿no? Mm, sí, no, hay gente que aplica, hay gente que espera al año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano. Eso depende. Por ejemplo, ¿qué pasa con el parol de 60 días? Que es una cosa nueva que empezaron a dar en este éxodo masivo. Antes te daban un parol que se llama I-94, que es un parol que cubre un año entero. Ese año tú estás legal en los Estados Unidos porque tienes como un permiso para estar en los Estados Unidos. Entonces, no tenía mucho sentido para ciertas personas que si te daban un parol I-94 aplicara un asilo político. Porque al año y un día, al ser cubano, aplicas a la ley de ajuste cubano. Entonces tú estabas protegido durante todo ese año y la gente lo que hacía era esperar y al año y un día aplicaba a la residencia. Pero las personas estas, como a los 60 días se les venció el paro, no tenían ningún estatus, pues mucha gente aplicó asilo. Por miedo también a que tuvieran que luchar la residencia en el asilo y que UCIS no aceptara su parol como válido. Pero ya ese miedo ha pasado porque hay muchísimas personas que han recibido su residencia con ese parol. Yo estoy esperando la mía y vamos a cruzar los dedos por ver qué pasa. Pero es una ventaja porque hay muchas personas con I-220A que he conocido gente que se la han aprobado, pero realmente
es una ruleta de suerte. No se sabe Yo todavía qué tengo, van a hacer con yo él. tengo amistades en los dos bandos. Amistades que les han pospuesto los juicios y amistades que sí que se lo van a aprobar. Eso es una Es, locura. com- Eso es una locura. es complicado y eso pasa sobre todo con los cubanos, porque los mismos trabajadores de esos centros de detención saben que los cubanos tienen un trato preferencial después que llegan a los Estados Unidos para ajustar el estatus. Y entonces por eso mismo como que te dan un parol corto para que te obligan casi a aplicar asilo. Yo he sabido de latinos, por ejemplo, venezolanos que le dan el parol por un año y ellos no tienen ley de ajuste. Ellos tienen que hacer asilo obligatoriamente. Entonces le dan el parol de un año a un venezolano, le dan el parol de un año a un nicaragüense, pero al cubano, que sí tiene ley de ajuste, le dan un parol de 60 días. Y es básicamente por eso, para que hagan asilo político. El motivo no sé cuál es. Yo he escuchado abogados que trabajan en esto decir que es por pura rencor y despecho, no sé. Básicamente, el ser humano es así. Disreputancia de toda la vida. Vamos. Básicamente. Porque también hay muchos trabajadores ahí que son latinos, que no son como tal 100% norteamericano. No sé, eso es lo que yo he escuchado hablar a los abogados, que ellos piensan que puede ser eso también lo que pasa. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de los Estados Unidos? Lo que más me gusta de los Estados Unidos. Eh, yo vine aquí pensando que me iban a gustar otras cosas, pensando que me iba a ir a los cines, a las librerías, a los museos, y he ido a esos lugares, me ha gustado, me he dado mis gusticos, me he comprado algunos libros que siempre quise tener, etcétera. Y eso es lo que pensaba que más me iba a gustar. Pero ya solo hacía en México, ya solo hacía en México y creo que eso me ha quitado también la magia de descubrir un buen cine, de descubrir... Básicamente el capitalismo es igual en todas partes del mundo. Algo propio de los Estados Unidos, que quizás no encuentre un cubano en cualquier otra parte del mundo, es la facilidad de salir adelante y de, por ejemplo, encontrar un trabajo. Eh, la gente que ha logrado sacar un carro, que ha hecho ese tipo de cosas, digamos, más de emprendimiento económico y personal, es muy fácil en los Estados Unidos cuando haces el procedimiento adecuado. Cuando te llega tu permiso de trabajo, que ya eres una persona, es verdad que es tan difícil los trabajos en la Florida, pero es muy fácil empezar a hacer dinero, es muy fácil empezar a poder ayudar a tu gente en Cuba. Que por ejemplo conozco personas que se han ido a vivir a España, que se han ido a vivir a Francia, que se han ido a vivir a Canadá, que no tienen esa oportunidad tan rápido. No la tienen. Es mucho más difícil en España trabajar, es mucho más difícil en Canadá trabajar y en Estados Unidos, al menos acá en la Florida, y sé que también en Texas, sé que también en Arizona, en Carolina, es muy fácil cuando tienes los permisos y cuando tienes los papeles hacer una vida que nunca soñaste tener en Cuba. Y eso es lo que más me gusta. En realidad sí es un país de oportunidades. Y eso por mucho trabajo que uno pase, muchos traumas que uno traiga por las cosas nuevas que le van chocando, eso no lo quita nada. Es un país lleno de oportunidades para los cubanos y para todo el mundo. Eso es lo que más me gusta de los Estados Unidos. Y lo que Y los menos. cómics, hay muchas tiendas de cómics. El menos friki. Hansel es menos friki. Yo me fui. Y entonces lo que menos te gusta sería. Nadie nos entrenó para esto. No, nacimos en un país, en un universo alternativo en el que no nos entrenaron para esto. No nos entrenaron Es para vivir como así, no nos entrenaron para pensar así. Y literalmente salir de humilde, un agujero de gusano y sacar un hombre a las cavernas y decirle, dale, tecnología. Es eso. no te sabría decir si un hombre de las cavernas, porque el hombre de las cavernas, si le enseñaras la tecnología, se quedaría asombrado y quisiera empaparse en eso. Pero yo creo que es más bien un tipo de esto de la Edad Media súper religioso y meterlo en la época actual y que el tipo siga cerrado y que no quiera porque no puede, porque no sabe cómo abrirse a todo esto, porque le da hasta pena abrirse a todo esto, le da vergüenza haber estado tanto tiempo encerrado en esas dogmas, en esas cosas, porque yo nunca fui comunista, nunca creí en el dogma comunista, estudié periodismo y eso me trajo muchísimos problemas y no me considero una persona ni comunista, ni fidelista, ni nada de eso.
Pero a mí me da vergüenza abrirme a ciertas cosas aquí por lo cerrado que estaba allá. No sé, nadie nos preparó, nadie nos preparó para vivir aquí. Y hay mucha gente que conozco que lleva 30 años en este país y todavía no se siente cómodo viviendo en este país. Sobre todo gente que se fue en una época anterior, ya te digo, 30 años, se fue en los 80, en los 70, no, sí, 80. Era mucho más difícil. Nosotros somos una generación que estaba abierta a otro tipo de, digamos, influencias y eso nos hace más fácil adaptarnos a ciertas cosas, pero yo no me imagino a personas de mi edad, de los 80, llegando aquí a los Estados Unidos sin saber qué cosa era el capitalismo, qué cosa es el crédito, qué cosa es un préstamo, qué cosa es esas cosas, ¿sabes? Pero de cualquier manera, por mucho que uno vea muchas películas y muchas cosas, no está preparado para eso, definitivamente. Es triste, es triste. Eso lo he escuchado varias veces, o sea, todo el que se va te dice lo mismo. Por mucho que tú escuches, por mucho que tú leas, por mucho que incluso te lo cuenten, hasta que tú no lo vives, te das cuenta de que el cambio es muy radical. A ti te lo puede contar muchas personas y todas las personas te van a contar una versión distinta. E incluso aunque te cuente la misma historia, van a haber pequeñas variaciones y en esas pequeñas variaciones es donde vas a ver de verdad cuál fue la experiencia de esa persona a nivel personal. Y cada persona aquí te cuenta diferentes historias porque como es un país tan lleno de oportunidades, cada cual ha tomado su camino muy particular. Entonces el camino que yo te pueda contar, que está lleno de baches y lleno de problemas y lleno de cosas, quizás no es el camino de, de otra persona que tú conozcas, que todo ha sido color de fresa y sí, ha habido un poco de problemas por aquí y por allá, pero mira que bien me va. O el Claro. del otro que está mucho peor que uno mismo y mira, yo aquí no aguanto más, lo que quiero es ir para Cuba. Por ejemplo, esa idea a mí nunca se me ha pasado por la cabeza, pero conozco gente que llora porque quiere ir a Cuba. No quiere ir a Cuba de ver a sus familiares, sino que quiere ir a Cuba a volver y me dice, yo en Cuba tenía mi casa, yo no tenía que pagar mi casa, yo en Cuba tenía mi novia y éramos felices y los apagones, cuando había apagones hacíamos el amor y nos reíamos y cuando no había nada que comer íbamos a la casa de la vieja y nos comíamos un pan con azúcar, pero aquí ¿qué hago? Y yo digo, no sé cómo puedes pensar así, pero si has pasado por esto, por esto, por esto, por esto, creo que hasta te podría entender, porque es duro. Sí, al Yo sé final que tú no mucha te gente que escuche el podcast que viva aquí va a entender. Quizá la gente que lo escuche de Cuba diga, ah, pero al menos están allá. Pero la gente que lo escuche de aquí lo va a entender. a ver, es que cada persona es un mundo. Es que ya, en esa frase se resume todo, cada persona es un mundo. Yo Tú estaba no sabes hablando con cómo una está pasando muchacha, con nadie. yo estaba hablando con una muchacha con la que yo trabajaba, que lo que pasa en Cuba es que en Cuba hay un techo. En Cuba hay un techo muy marcado. En Cuba tú miras arriba y ahí tú ves el techo. ¿Cuál es el techo en Cuba? El carro y tener comida en el frío, no sé, un Puede con aire viajecito acondicionado, a Los Cayos, una casa con aire acondicionado. En Cuba hay un techo y hay un único camino, comprarte el aire acondicionado en la tienda, sacarte el carro de chapistero que te lo terminó de chapistear del carro de los 80. Tener comida en el frío porque se la compras a los carniceros por la izquierda. Es un único camino, una única manera de conseguir las cosas. Aquí en Estados Unidos no. Aquí en Estados Unidos hay tantas posibilidades y tantas ramificaciones que puede tener un recién llegado. Fíjate que es hasta más común que los recién llegados tengan ramificaciones en sus vidas a las personas que nacen aquí. Las personas que nacen aquí como que ya tienen por su familia, que nacieron en ciertas familias, se acomodan más a esas circunstancias, a esa clase donde nacieron, a la escuela que les toca, por la que los padres le pudieron pagar. Pero el que llega aquí, esto es un experimento, esto es como soltar animales en celo en un área controlada ahí a ver qué hacen, a ver qué hace, a ver cómo se comporta. a ver cómo se comportan. Qué horror. A mí yo no he tocado, me gusta mucho estar conversando aquí contigo en tu canal, porque tu canal se presta muchísimo más para esto, porque yo en mi canal no he tocado, o al menos no he tocado literalmente estas cosas. He tratado de soltarlas así como Poquito a poco. poquito a poco, muy sutilmente, que si la película, que si la historia, que si bla, 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 pero hace falta gente que te lo diga a la cara, que te lo diga sin medias tintas. Y aún así, aunque esa gente te lo diga, te digo, no te está contando la verdad. Tienes que montarte en un avión, tienes que venir acá, tienes que fajarte con el león
Y de verdad que digo, hay gente que quiere virar, pero yo no quiero virar, nunca me va a pasar por la cabeza y desearía que todos los cubanos tuvieran la oportunidad de estar aquí. Sé que es una quimera, que es una odisea y físicamente es hasta imposible porque colapsaría un país y 11 millones de personas llegan de un día al otro a Estados Unidos. Pero si no es aquí, en cualquier parte del mundo, yo desearía que todos los cubanos tuvieran la oportunidad de salir de Cuba, la verdad. El que quiera quedarse, que se quede. Pero, pero desearía eso. Ay, carajo. Es como la escena del Rey León. Quiero salir, y yo quiero entrar, quiero entrar. Ahora en edición tú la pones ahí, atrás. Quiero salir, quiero entrar. Digo, no sé si vas a editar esto, lo vas a dejar así. Sí, claro, sí hay que editarlo. Esta no nos ha dejado hacer algo. Esto es lo más fluido que hemos hecho en toda la conversación. A mí Wiwi me ha hecho levantarme, digo, acostarme. Me voy a acostar hoy por la madrugada, tardísimo. Y todavía falta, todavía falta. Porque el problema es que la conexión aquí en Estados Unidos es muy mala y entonces como que se desfasa de la de él. La de él va a una velocidad muy alta y se desfasa de la mía. Tuvimos que esperar hasta ahora para grabar. Entonces, a ver, ya para ir como tal cerrando esta pequeña entrevista, para brincar entonces para hacer la tuya. Porque hay que hacer, o sea, vamos a hacer una segunda entrevista en el canal de Hansel, que Vas te a lo hacer voy a un estar trailer. dejando por aquí abajo. Claro, te lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. A ver, yo no sé cuándo suba esto. Esto se va a subir cuando, no sé. Posiblemente Yo, tú subas la tuya y yo no yo suba la mía. probablemente, eso te iba a decir, yo probablemente suba el capítulo 2 del podcast antes de que tú subas el primero de este fiel. Porque no tengo más Exacto. contenido, no tengo más contenido ahora mismo, no tengo ganas de hacer nada. Voy a hacer lo único que tenía ganas hace tiempo, y tú lo sabes, era grabar el podcast contigo. Ahora mismo no tengo ganas de hacer más nada. Bueno, yo te voy a dejar en la descripción el enlace del video que subió Hansel hace 3 o 4 meses. Y ya, entonces tú vas y lo ves. O a lo mejor yo lo compartí en mi comunidad de YouTube hace 3 o 4 meses como tú lo subiste. Pero si no lo viste en ese momento, te lo voy a dejar aquí abajo y vas y lo ves. Así es fácil. A mí me da muchas gracias como tú tratas a tus suscriptores, de que tienes una legión detrás, los tratas así de una forma así tan, ve para acá, ve para allá. Yo los suplico, déjenme el like, por favor, y no dejen de buscar historia y miren y quédense. Que tú eres muy formal. Yo soy más chusma. Yo soy chusma. Entonces, a ver, si ahora mismo, por ejemplo, yo llegara a los Estados Unidos, en plan de que ya mañana te escribo y te digo, Hansel, llega a los Estados Unidos, ¿qué tú me recomendarías? A nivel emocional, a nivel de consejo En económico, general, porque en general. En plan, mira, quítate el pipi porque no vas a tener relaciones un buen tiempo. Cualquier oh, consejo, cualquier wow, consejo. wow, eso depende, eso es un mito. A ver, no quiero hablar de mí, pero puedo hablar de muchas personas que Yo eso tengo un depende. primo de toda la vida, yo tengo un primo. Yo tengo un primo, no es sobre eso, es que hay muchos cubanos acá. A ver, eso es un mito. Vamos a dejar claro que eso es un mito. A buen entendedor, No, que después me enreda. Pero sin tener primo y sin nada, eso es un mito. Claro que puede pasar. De hecho, es una sociedad que para eso la gente no, en Cuba la gente no es interesada. Uno no sabe lo que es el interés hasta que no llega aquí a los Estados Unidos. En Cuba la gente no es interesada. Yo iba a tener un que jefe no que tengo decía nada. yo iba a tener un jefe que decía que las relaciones eran eh, contratos comerciales, que tú das, que yo doy, y si tú das este por ciento más que yo, pues tú tienes que hacer algo carnal para que lo recompense o así. Eso está turbio, está turbio. Que, o sea, como todo muy materialista, todo muy en plan, ahí no hay sentimiento, no hay nada, y todo es Todo y es ya. que gano yo. O sea, el sentimiento se ve como una ganancia. Normalmente yo, al menos yo, como persona, veo el sentimiento como lo general y de ahí se va diversificando todo, ¿no? Aquí el sentimiento es otra parte más. Ahí está el crédito que tienes, el sentimiento que me puedes dar, el sexo que me puedes dar y en qué carro tú andas montado. Y el sentimiento, sí, pero vamos a hablar del sentimiento. ¿Tienes yate? Es así. Y te Entonces, digo, ya. por eso te digo que es un mito que eso de las relaciones, porque han llegado tantos cubanos que casi siempre, lo que yo he visto, fíjate, lo que yo he visto es que los cubanos terminan juntándose.
porque es más cómodo entre nosotros, porque tenemos ese filtro de la vida no tan materialista, la verdad. Entonces, pero el consejo, El consejo que te puedo dar, compadre, o que le podría dar a cualquiera que esté escuchando, yo llevo un año aquí en este país y, y he hecho cosas, no soy ni el que peor me va, ni el que mejor me va, y he cometido muchísimos errores. Aprende a pescar y no comas todos los días del pescado que te den. Es lo único que te puedo decir. Una persona, te lo dice una persona que pescó desde que llegó a los Estados Unidos, pero también le gustaba comer del pescado que me daban porque a veces quedaba más rico o pensaba que nutría más. Pero aprende a pescar, aprende a hacer lo tuyo para que nadie el día de mañana te diga, haz esto así o yo hice por ti esto otro. Porque es otra cosa que es cliché aquí, es estereotipo total. El día de a ver, mañana no te voy a sacar lo que hiciste por ti, porque como tú llegaste sin nada, como tú eras un sin nada y yo te lo di todo, aquí la única persona que te lo dio todo fue tu madre, que te dio la vida. No ¿qué permitas que pasa? nadie te... Sí, sí, sí. Por suerte o por desgracia, muchos, o sea, la mayoría de los cubanos dependen de una tercera persona para salir. Sí, pero uno decide hasta dónde depende, porque conozco gente como es el caso de, por ejemplo, mi mejor amigo que vive con su tío, en el sofá de su tío y todo, pero él todos los días sale a la calle a buscar trabajo. Todos los días el mundo sale a la calle a buscar trabajo, trabajó durante 3 meses, es la historia que te digo, cuando no tienes papeles es muy complicado encontrar trabajo. Él trabajó durante 3 meses, hizo un poco de dinero, lo despidieron, pero él no se cansa de buscar trabajo porque no soporta la situación en que está, es una situación difícil. Pero conozco gente que se tira al suelo y ya, vamos a ver qué pasa. Y siempre acaba mal, Claro. porque cuando eres un agregado estás cambiándole totalmente la vida a las personas que tú vives y es complicado. Yo he cometido muchos errores, pero he tenido la suerte de ser muy independiente. Y creo que eso es el mejor consejo que te puedo dar. Aprende a pescar. Aunque estés comiendo el pescado que te dan en el plato, tú lee cómo se pesca. Busca en internet si aquí los megas no se acaban. Estudia mucho, estudia mucho. Yo mañana mismo tengo una entrevista de trabajo en una casa de 15 para editar videos de quinceañera. Y me preguntaron que si Oh, sabía editar fotos en Photoshop y dije que no. Hace una semana. Ya una semana ya, YouTube, Photoshop. Ya sé lo básico de editar fotos. Entonces no, aprende a porque pescar. a mí me enseñaron que cuando tú tienes ese tipo de situaciones, tú dices que sí. Y ya Sí. después aprendes. Yo he tenido un par de Es cosas que eres malas muy con eso sincero. Tienes que ser más chusma, es lo que te estoy diciendo. Tú sabes, no, sí, sí, yo, el que mejor edita. Oye, en Cuba había una persona que le metía Photoshop, era yo, Camagüey entero editaba conmigo. Y no, ya, pero mira, si hubiera dicho eso, no me hubieran dado la oportunidad de los videos. Y los cabrones editan con Adobe Premiere. Y yo dije, mira, si yo en Cuba editaba con Adobe Premiere, que no sé qué, y ya, enganché ahí. De cualquier manera, Photoshop es otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Ese es mi consejo, a pescar. bueno, Dicho sea de paso, nunca he ido a pescar y no sé pescar. pero aprende a pescar. Pero aprendo a pescar. Bueno, vamos a dejar el video entonces hasta aquí, que todavía hay que grabar el tuyo. Muchas gracias Entonces, por despídete invitarme. de mi gente, despídete de mi gente. Nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a ver cómo quedó este primer video. Lo malo de ser el conejillo de Indias es que ya los demás van a ir quedando mejor. Pero bueno, aquí estamos rompiendo el hielo. Si algo te volvemos a invitar y ya. Y total. No, pero ya voy a empezar a cobrar porque posiblemente sea residente de los Estados Unidos y ya un youtuber cubano que quiere Oh, invitarme ya es una cosa, ya claro, claro, claro. lleva sus Tienes que hacer regalías y sus cosas. una cartita, un plan de 10 a 15 minutos, de 15 a 20. No, bro, Bueno, y agradecido contigo también por la por la oportunidad de oportunidad. charlar. Es la primera vez que charlamos, de hecho. Nos Así, conocemos hace prácticamente un año. Primera vez que nos más, vemos las más, caras. más de un año, más de un año. Sí, ya tuve un año en Estados Unidos y yo te conocí antes que te fuera. Ajá. Y estamos hablando por primera vez, la magia de los podcasts. Bueno, espero que el video les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Hansel, que se lo voy a estar dejando en la descripción, como ya les dije. No dejen de Un buscar abrazo. historias.
No le hagan caso. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.